Buenas tardes, mi nombre es Delia Karina García y soy participante de la Cátedra de Derecho Internacional Privado y hoy les vengo a hablar sobre el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en el derecho internacional privado. Al comenzar mi exposición quiero dar algunos conceptos relacionados al tema. Vamos a hablar sobre el vocablo de autonomía. Hace alusión al predominio de la iniciativa propia e implica la ausencia de un mandato externo a la propia dirección hacia el cual se encamina la voluntad individual. La noción de voluntad implica un acto intencional, una capacidad que guía nuestras acciones, y por ello es tanto que el acto equivale a la libertad de hacer y decidir algo con pleno conocimiento. Etimológicamente, autonomía designa el poder de gobernarse por sus propias leyes. La autonomía de voluntad significa que la voluntad es la fuente y la medida de los derechos subjetivos. La voluntad es el órgano creador de los derechos. El principio, dogma o teoría de la autonomía de la voluntad tiene la aplicación tanto en el derecho interno, proclamado la libertad de contratación, el respeto de la voluntad de las partes en la interpretación y la ejecución del contrato. La autonomía de la voluntad es el poder de la autodeterminación que le permite al ser humano dictar y construir una nueva realidad jurídica en torno de sus intereses y relaciones. Este último tiene una larga historia dentro de los postulados de la filosofía y de la política, los mismos que germinaron en el derecho civil. En la actualidad se le considera como principio esencial con el que opera todo el derecho, como una forma de garantizar el libre desarrollo de los seres humanos. La evolución del dogma de la autonomía de la voluntad. El concepto, principio o dogma de la autonomía de la voluntad ha atravesado por distintas etapas en su desarrollo, desde su nacimiento, su consolidación, cuestionamiento, crítica y reformulación. Hablaremos primero sobre el periodo de suceso de consagración. Logra un dominio total y no reconoce limitaciones legales que la condicionen, que limiten o acoten su alcance en intereses del bien común, ya que el interés general es concebido como la suma de intereses particulares. Segundo, la etapa de crisis. Comienza afirmándose que la autonomía de la voluntad tendría su ámbito de actuación solo en la parte del derecho que se encuentra regulada en las normas facultativas, pero nunca podría desplazar a las normas imperativas del orden jurídico. El periodo de reformulación. Etapa de equilibrio y de vigencia acotada, donde se reconoce su existencia, pero en forma acotada y dentro del margen determinado por la ley, bajo los límites impuestos por el derecho. Ahora tenemos la clasificación de la autonomía. Tenemos la conflictual, que es la elección del derecho aplicable. La material, que es la determinación de las cláusulas específicas en el contrato. La expresa, manifiesta la elección efectuada en forma escrita o verbal. La tácita es la elección que se desprende en actos efectuados por las partes. La autonomía de la voluntad surge entonces como una posible solución determinado de la ley sobre las cuales las partes pueden someter su controversia. Se presenta ese tema desde una perspectiva jurídica, tanto nacional como internacional, y se resaltan las características y límites propios de este principio. La autonomía de la voluntad puede ser reconocida por la ley o el orden jurídico en dos modalidades. Primero, como fuente de normas jurídicas destinadas a formar parte en el mismo orden jurídico que la reconoce. Y la segunda, como presupuesto y fuente generadora de relaciones jurídicas ya disciplinadas, en abstracto y en general por las normas del orden jurídico. La autonomía de la voluntad, así consagrada, implica que las personas son libres de diseñar las reglas contractuales que mejor convengan para la satisfacción de sus intereses dentro de los límites que le imponen a la sociedad, plasmado en los conceptos jurídicos, en orden público y en las buenas costumbres. Reglas que estas están derivadas de su propia autonomía, implican de ser de obligatorio cumplimiento para las partes que se han pautado. La autonomía de la voluntad, toda persona física, jurídica, es libre de celebrar cualquier acto con su propia voluntad, creando así derechos y obligaciones los cuales tienen que cumplir. Para crear obligaciones y derechos, las personas deben celebrar un contrato con otra persona. Ambas partes deben tener capacidad para suscribir el contrato. Las partes se comprometen a lo convenido, siempre que sea lícito y posible. ¿Cómo se manifiesta esta voluntad? Se da de manera expresa y tácita. Su fundamentación legal la encontramos en el Código Civil
y en la Ley de Derecho Internacional Privado vigente en el artículo 29. La finalidad del negocio jurídico es crear derechos personales o derechos reales, la modificación que se den cambios por mutuos acuerdos, la transmisión de la cesión de derechos, la cesión de deudas, la extinción de la compensación total o la novación o remisión de la obligación. El principio de la autonomía de la voluntad consiste en considerar que toda persona solo puede obligarse en su virtud de su propio querer libremente manifestado. Solo la voluntad de un sujeto de derecho es apta para producir obligaciones. En el campo contractual, el principio produce efectos determinados que contribuyen a perfilar aún más los alcances del saber. Primero, las partes pueden pactar entre ellas las prestaciones que deseen. Ello ha facilitado enormemente el derecho moderno en el uso de los contratos innominados. Segundo, el consentimiento es la piedra angular para la formación de la mayoría de los contratos, lo que explica el auge de la abundancia de los contratos consensuales y la limitación de otros dos tipos de contratos, como los reales y los solemnes. El tercero, las partes son libres de regular como bien lo quieran las prestaciones de un contrato. Por ello, la mayoría de las normas legales en materia de contratos son supletorias de la voluntad de las partes. Rigen en los casos en que nada ha sido previsto por estas. El principio de la autonomía de las partes en materia contractual internacional, aun cuando sobre sus fundamentos variados, debido a las peculiaridades de la legislación interna que le sirve al marco, refleja verdaderamente la utilidad práctica del principio y la necesaria exigencia de una uniformidad internacional. Al finalizar la función que la misma cumple en el marco del comercio internacional, se evidencia que su utilidad no está limitada al interés individual, sino constituye un factor importante para el desarrollo del comercio internacional. Muchas gracias, esta ha sido toda mi exposición.